Buenos días, queridos estudiantes. En esta clase vamos a hablar sobre el ganado lechero y las generalidades más importantes. Como ya les había comentado, entonces vamos a hablar sobre la importancia de la producción lechera en Costa Rica, identificar cuáles serían los sistemas de explotación más comunes en nuestro país y finalmente vamos a reconocer las etapas que presenta la producción lechera, al menos a grandes rasgos. Cuando queremos enmarcar la importancia de cualquier tipo de producción, vamos a hablar de la parte social, económica y nutricional al menos, que es lo que vamos a ver a continuación. Nutricionalmente todos conocemos la importancia que tiene tanto la leche como todos los derivados que se obtienen a partir de esta, el yogur, el queso y demás, para la parte de proteína, calcio, vitaminas y lactosa en nuestro organismo. A nivel de Costa Rica, el consumo per cápita, o sea, por cada persona, anda a los 216 kilos al año. En la región es de 110, entonces vemos que casi que duplicamos este consumo. Esto se debe al tipo de desarrollo que ha tenido la parte lechera en nuestro país, impulsado principalmente por la parte de Dos Pinos, lo cual viene a tocar la importancia social. Costa Rica, al haber desarrollado un sistema cooperativista en la producción de leche, entonces asegura que los productores no solamente tengan un margen de ganancia en esa parte primaria, sino que también obtienen excedentes de la parte industrial, que es donde deja mejores rendimientos. Obviamente esto no ocurre en todos los productores, ¿verdad? Porque hay otros productores que venden su leche a otras empresas, pero sí es muy importante la parte cooperativa en nuestro país, lo que ha asegurado un mejor nivel de vida, ¿verdad? Un bienestar a estos productores. A nivel económico, lo que es la producción lechera es 1.3 del Producto Interno Bruto y sería el tercer producto agropecuario que da mayor valor agregado, siendo un 17.6%. Nuestra producción lechera está basada en 36.000 productores. Hay más o menos 40.000 fincas y se generan casi 39.000 empleos directos y más de 100.000 empleos directos entre los proveedores de materias primas, tanto a fincas como a industria y vendedores. Entonces vemos que hay una gran dinámica en nuestro país relacionado con la producción lechera. A continuación vamos a hacer una caracterización de dos maneras sobre los sistemas de producción. Primero según el clima y después según un estudio que se realizó a infraestructura y el tipo de datos, o sea, de animales que hay en nuestro país, entonces se hizo una clasificación en 5 tipos. Esta es la primera que les comentaba, que es según el clima, ¿verdad? Lo que es altura y bajura. En altura tenemos alturas mayores a los 900 metros y bajura menores a esto, ¿verdad? La temperatura, que es muy importante, en altura ronda entre los 10 y 24 grados centígrados en promedio, y la bajura es cuando está más de 24 grados centígrados. La precipitación es importante, ¿verdad? Obviamente en altura vamos a tener más precipitación en promedio o más distribuida. En bajura hay lugares que podrían estar solamente en los 1500 milímetros anuales y otros incluso hasta 4500. Lo que pasa en bajura es que los periodos de lluvia son muy cortos. Las razas tenemos en altura especializadas como la Holstein y la Jersey, y en bajura hablamos de chumecas, que son cruces entre Bos taurus y Bos indicus. Para la producción, por supuesto que ahí hay un punto muy importante. En razas de altura tenemos en un ciclo de producción más de 4.000 litros por lactancia, o sea, por animal, y en bajura menos de 3.000. Las pasturas en altura van a ser mejoradas y muy altas en proteína, que es el requerimiento nutricional principal de las vacas, ¿verdad? Lecheras. Y en bajura
pues sí hay algunas pasturas mejoradas, pero la mayoría van a ser naturales y al contrario no van a ser tan altas en proteínas, sino más bien en fibra. Esto va dado mucho por el clima y también por el tipo de suelo, que veamos que en altura son de origen volcánico, por lo que son súper fértiles, tienen buen drenaje, ¿verdad? Y en bajura vamos a encontrar muchísimos tipos de suelo, pero por lo general son suelos un poco más o menos fértiles y planos, y en época lluviosa pues se van a empantanar, ¿verdad? Porque no son suelos que se drenen tan bien, son suelos que retienen mucho el agua por la época seca en la que ellos se encuentran. Entonces, cuando viene la época de invierno, entonces suelen empozarse mucho. ¿En qué lugar se ubican estos tipos? La altura en la cordillera volcánica central, en las faldas del Irazú, Poás, Chomogo, aquí cerquita, ¿verdad? Nosotros en Zarcero. Y acá la parte bajura, pues la zona norte, la Atlántica y todo lo que es Chorotega, o sea, Guanacaste. Ahora sí, vamos a ver los 5 sistemas que les había comentado, ¿verdad? De acuerdo con la categoría o las características más bien que tienen en infraestructura y tipos de animales. Este es el primero, es un sistema especializado. En este sistema de producción se utilizan solo razas lecheras de muy alto valor genético, ¿verdad? Con mucho potencial, y se usan forrajes mejorados y muy altos niveles de proteína. En sistemas especializados van a cubrir cada detalle, ¿verdad? Al por menor, y son por lo general también sistemas muy tecnificados. En los sistemas extensivos se usan más razas post-índicos, que recuerden que son las que son más acostumbradas a climas áridos, y se cruzan con razas lecheras. Esto para tener animales más resistentes a ese clima, pero que también nos generen leche. Son pasturas por lo general naturales, y algunas pueden ser introducidas, pero aún así su valor nutricional no es muy alto. Estos sistemas extensivos se presentan en bajura. Son sistemas que se aprovechan más que todo para un doble propósito. El sistema en pastoreo es cuando se dividen a partos las vacas. Existen muchos sistemas, por ejemplo aquí vemos uno de cintas. Entonces, a medida que el animal, un potrero, se divide en un tercio, por ejemplo, y se le va corriendo a lo largo del día. Pero también hay otros sistemas de parto que es por días. Entonces el lote de vacas se echa ahí 2 o 3 días. Em, Cada cual se acomoda a las circunstancias de cada finca, ¿verdad? Y hay muchas metodologías para calcular el área requerida. Cuando se habla sobre sistemas estabulados, son sistemas donde la vaca está al 100% del tiempo en salas construidas para ese fin. Es muy importante que todos los pisos y demás materiales de construcción sean adecuados. Eh, el piso debe ser que sea antideslizante, por ejemplo, ¿verdad? Y también debe de proporcionársele al animal camas. Es muy importante también el control de sus desechos, de sus excretas, porque en este caso el animal va a requerir o va a depositar todo en un mismo sitio, ¿verdad? Entonces no es como en el campo, que él va a ir depositando también en los potreros. Entonces aquí el manejo de todas las excretas es imprescindible. El tipo de sistema estabulado va a depender la infraestructura del clima donde se ubiquen, ¿verdad? Si es en un lugar caliente, por supuesto, entonces va a ser un lugar abierto con ventiladores, y si no, pues sería un sistema más tipo invernadero. Finalmente están los sistemas semiestabulados. Estos sistemas son bastante comunes, tanto en bajura como en altura, y son sistemas donde el animal pasa entre 8 y 16 horas dentro del establo. Ahí se le suministra mejor alimento, se le da concentrado y se resguarda ya sea del calor extremo, en el caso de la bajura y de nuestra zona, ¿verdad? Entonces son galerones abiertos con uso de ventiladores,
o bien se resguarda contra el clima o épocas lluviosas extremas, en el caso de Zarcero. Entonces son más tipo invernadero, sus camas son de acerrín o de otros materiales donde les brinde más bien calor al animal. ¿Cuánto tiempo va a estar afuera? Si afuera sale a un repasto o sale a dos repastos, uno en la mañana, otro en la tarde, eso va a depender del tipo de manejo de cada finca. Finalmente, vamos a conocer un poquito sobre el ciclo productivo de la producción lechera y a grandes rasgos cada uno de los factores que debemos contemplar en esas etapas. Acá observamos un esquema de cómo es el ciclo productivo en leche. Vemos que todo ciclo, pues obviamente inicia con la etapa de nacimiento, ¿verdad? Nace ya sea una ternera o un ternero. En el caso de los machos, por lo general se descarta, a menos que sea un sistema doble propósito o que se esté teniendo un reproductor, ¿verdad? Pero si no se descarta. Las hembras pasan a un desarrollo. Generalmente se hacen cunas y después se hacen separación por lotes, pero eso va a depender de cada finca. Ahí hasta que tengan más o menos 8 meses. Alrededor de los 8 o 10 meses se hace un desarrollo de novillas para prepararlas para su primer monta, para su primer embarazo. Esto, terneras y novillas son el futuro de la lechería. Son una parte muy importante, si no más importante, de nuestro sistema, porque podemos tener en este momento un sistema muy bueno, producir muy buena cantidad y calidad de leche, pero si las descuidamos, pues se nos va a venir abajo. Posteriormente tenemos las novillas de reemplazo. Vean que tenemos un tiempo abierto muy grande, entre 10 y 20 meses. Por lo general, a los 10 meses nosotros no tenemos, no estamos cruzando o montando por primera vez, preñando por primera vez novillas, porque no tenemos sistemas tan especializados. En altura es más probable que sí. Nosotros en bajura estamos entre los 12, 14, incluso 16 meses. La novilla de reemplazo es cuando ya está preñada, ¿verdad? Entonces tenemos la preñez que dura entre 278 y 283 días, o sea, como unos 9 meses, ¿verdad? Muy parecido al humano. Cuando la vaca, digamos, está ya ella está en producción, 60 días antes de esa fecha la vamos a secar para que ella se prepare para el parto. Obviamente la novilla pues no está dando leche, entonces ella está ya cuidándose para esto. Llega el momento del parto y volvemos a iniciar el ciclo. Las hembras van a irse a todo el cuidado, ¿verdad? Obviamente la vaca va a empezar a producir leche, ¿verdad? Va a entrar en un ciclo de 300 días de producción de leche, más o menos 10 meses, y los machos se van a descartar. La hembra que va a estar produciendo leche, entonces vamos a entrar en otro ciclo. En ese ciclo de producción, lo que va a pasar es que ella me va a presentar un celo más o menos a los 21 días. Ese celo, si ha hecho una buena involución uterina, o sea, si su útero se ha vuelto a su tamaño, no lo vamos a tocar, no se va a preñar en ese momento, porque ella está todavía muy reciente, ¿verdad? Lo ideal es, o lo que se ha dicho siempre, es que sea el segundo celo. Sin embargo, los estudios actuales dicen que no es adecuado, porque alrededor de los 90 días es que está el pico de producción más alto, o sea, entonces ya está en ese momento produciendo mucha leche y va a producir más en los próximos días. Y si le damos ese estrés de quedar nuevamente embarazada, entonces podríamos ser que ese pico no sea tan alto. Sin embargo, el quedarse hasta un tercer celo, que es alrededor de los 60 días, es muy riesgoso, porque si no detectamos ese celo, vamos a tener una vaca abierta mucho tiempo, o sea, una vaca que no se ha preñado.
Y al final no es que su lactancia se va a extender, ¿verdad? Sino es que va a producir menos, va a ser una vaca que tenemos consumiendo alimento y no nos va a estar produciendo. Entonces, lo recomendado es que al segundo celo ya la preñemos, por si ese celo no es visto, podamos tener el tercer celo. Entonces es muy importante la detección de celo. En lugares donde la detección de celo es exitosa, entonces se esperaría el tercer celo para obtener un mejor punto en esa curva de producción de leche. Y pues inicia nuevamente todo el proceso, ¿verdad? Ella queda preñada, vamos a esperar 9 meses para el parto, 60 días antes la vamos a secar y llega el parto. Si es macho se descarta, si es hembra vuelve a iniciar el ciclo desde terneritas. Como les mencionaba anteriormente, las terneras son el futuro de la lechería, entonces su manejo es súper importante. En sistemas tenemos sistemas en cuna, que pueden ser en alto o en bajo. Es muy importante principalmente en sus primeros días para poder darles la leche que necesitan y monitorear si tienen diarrea o no. Posteriormente, por lo general se pasan a lotes, entonces de acuerdo a su edad, no es que estén mezclados tampoco. Sin embargo, hay sistemas que de una vez van a lotes, eso depende mucho de cada finca. En la identificación, por lo general no se usa fierro, se usan aretes, pero también hasta ahora el bolo, ¿verdad? Que se ubica en la parte del retículo y a partir de un lector, como un tipo de teléfono o artefacto inalámbrico, se lee y se pasa a la computadora o al celular la información. El curado del ombligo se hace con yodo y con cicatrizantes, se utiliza algún larvicida para que no se generen moscas, ¿verdad? Larvas en ese lugar. Se realiza la labor de descorne, entonces se puede hacer con soda cáustica, ¿verdad? Que es la que quema, entonces donde está el botoncito del cacho, o bien con fierro también es la otra posibilidad. En cuanto a la desparasitación, se hace entre los 3 y 4 meses de edad y luego se queda como rutina hacerla 2 veces al año. La vacunación va de acuerdo a cada finca, pero generalmente se hace una vacunación doble a los 3 meses que incluye septicemia hemorrágica y pierna negra. Luego animales ya de 1 año, o sea, las novillas o previas novillas más bien, se vacunan contra septicemia antes de la lluvia y después contra la antrax. Entonces, pero el plan ya así de vacunación depende de cada una de las fincas. La parte de alimentación es muy importante. Entonces vamos a dividirla en 4 fases. La primera, que son los primeros 4 días y que al nacer el animal debe tomar el calostro, la primera leche, la vaca, que nos va a tener las inmunoglobinas, que es todo ese sistema de defensa, ¿verdad? Al animal. Posteriormente es recomendado, ¿verdad?, que se siga dando leche materna y después de eso hasta el destete, perdón, se le puede dar ya sea leche de vaca o sustitutos. Siempre se recomienda que no sea más del 10% de su peso vivo para que el animal se estimule a consumir pasto y a consumir otros iniciadores del destete, o sea, cuando ya no más leche, hasta entre 8 y 10 meses, entonces se le van dando tipos de iniciadores que son diferentes concentrados en diferentes texturas y se le va agregando poco a poco pastos de buena calidad para su buen desarrollo de todo el sistema digestivo. Entre los 8 y 10 meses hasta el parto, ¿verdad?, que ya deja de ser novilla, entonces la dieta es principalmente pastoreo con pastos de buena calidad y hay que hacer suplementación de vitaminas y minerales. Como observan ustedes en el texto, lo recomendado es que un 25% de reemplazo de vacas por año sea lo que una lechería calcule, ¿verdad?
y siempre las novillas deben ser lo mejor del hato. No podemos empezar con ese 25% desde terneras, tenemos que empezar con más, porque va a haber mortalidad, porque van a haber animales que nos salgan defectuosos, ¿verdad? Entonces las novillas ya es lo que elegimos. Y este, entonces ellas ahí en ese momento también vamos a determinar algo que no pudimos ver de terneritas, y es que van a tener problemas de reproducción. Entonces, ese 25% es el que elegimos, pero vamos a empezar con más. En vacas preñadas vamos a tener aquellas después de la monta o después de la inseminación, a lo largo de los siguientes 10 meses en promedio, y en ese periodo pues también va a estar dando leche, ¿verdad? Va a estar en producción. La fase de producción se va a dividir en tres, cada una en promedio de 100 días. Algunas van a durar menos si no hubo un buen manejo nutricional, y otras pues tal vez unos 5 días más. Pero en promedio es esto. ¿Cuánto van a dar? Pues depende de su raza, depende de su manejo. Hay unas que dan de menos de 3.000 litros por lactancia, y otras más de eso, más de 4.000. Entonces hay muchos factores que van a determinarlo. En esa lactancia, que les decía que tiene tres fases, más o menos de 100 días cada una, el pico va a estar en la primer fase, que llegaría alrededor de los 90 días. Esa época es muy importante porque vamos a tener también la preñez, que va a generar un estrés, entonces debe manejarse adecuadamente, y lo que perdamos ahí no lo vamos a recuperar después. O sea, lo que hay que hacer es explotar a llegar a lo más alto en ese pico de producción, porque después de ahí solo empieza a decrecer y a decrecer y a decrecer. Y recordar que 60 días antes hay que pasar a hacer vacas secas, que es lo que sigue, ¿verdad? Vacas secas son las vacas que están eh, antes de parir, alrededor de 60 días. Es muy importante el manejo de ellas previo a secarlas. Lo que vamos a hacer es evitar el agua, preferiblemente cero agua, para que no produzcan tanta leche ese día. Se ordeñan bien y se les aplica un producto para secarlas. Importantísimo que no tengan mastitis ni ninguna bacteria, ¿verdad? Si es necesario, entonces la aplicación de antibióticos para curarlas, para no hacer un inóculo. En estos 60 días ellas van a ser vitaminadas, y se evita la sal, nada de sal, nada de potasio, porque esto podría generar una retención de placenta. Bueno, chicas, hasta acá vamos a llegar con este súper resumen de lo que es la parte de producción lechera. Cualquier consulta estamos a la orden, y también tienen más material en Neo para que lo puedan revisar.